bien, Oscar. Wow. Sí, ya. No lo escucho, pero quiero saludarlos, agradecerles la invitación de poder compartir con ustedes este día tan especial. Un día precioso, frío, pero precioso, porque estamos en la presencia del Señor como iglesia. Hoy estamos conectados haciendo esta transmisión, la comunidad cristiana aquí de San Felipe, en conjunto con la comunidad cristiana de Santiago. Es un honor para mí poder estar con ustedes, teniendo hombres tan preciosos, ¿cierto? Como Jerry y los demás pastores que están allá, y hombres con una palabra de parte del corazón de Dios tan potente. Hoy queremos seguir disfrutando no solamente de lo que podemos ofrecer a Dios a través de nuestros cantos, a través de nuestra adoración. Es el momento en donde nosotros podemos ofrecer a Dios. Cuando le adoramos, cuando nos ofrecemos voluntariamente, declaramos su grandeza, declaramos sus virtudes, la naturaleza de Dios a través de nuestros cantos. Es una alegría de poder estar con ustedes. Y sin más, ciertos saludos, cariños y todo, recuerdo muchos rostros de la comunidad, ¿cierto? De hace tanto tiempo que no nos vemos, pero recuerdo algunos rostros de la comunidad de Santiago, de los pastores, con mucho cariño. Y hoy día vamos a compartir la palabra del Señor, vamos a hablar precisamente de oír la voz de nuestro Rey, oír la voz de nuestro Señor. Si estamos todos ok, háganme sí, para saber si estamos todos ok. Ok, listo. Ya, vamos a compartir la palabra del Señor. El título del mensaje de hoy precisamente es este, ¿cierto? Escucha el deseo de tu Rey. Escucha el deseo de tu precioso Dios, de tu precioso Rey, ¿sí? Quiero invitarles a que lea conmigo aquí en la palabra del Señor que encontramos en el libro de Primera de Samuel, capítulo 14, ¿ya? Aquí hay un relato sumamente poderoso porque revela un poco el corazón de del hijo de Saúl, de Jonathan. Y lo encontramos aquí en el 1 Samuel capítulo 14, verso 6. Dice, dijo pues Jonathan a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Aquí hay algo sumamente potente y poderoso, ¿ya? Encontramos algunas cosas relevantes en esta afirmación, en esta declaración que hace Jonathan, y el otro personaje que surge aquí también, que es algo que nos llama muchísimo la atención, que es su paje de armas, su escudero, ¿ya? Quiero contextualizar. Estaba Israel en un periodo de guerra con los filisteos, y una de las primeras características es que ellos estaban en desventaja numérica. Ellos tenían muchísimos menos soldados que los filisteos. Este es un dato no menor que hay que considerar, el por qué Jonathan se le ocurrió, se atrevió a hablar con su paje de armas, con su escudero, ¿cierto?, con su sirviente, y atreverse a ir a la batalla. Esto es sumamente curioso. Lo segundo es que los israelitas no tenían espadas, solo Saúl y su hijo Jonathan, ¿cierto?, que estaba ahí con su escudero. Solo habían 2 espadas en Israel porque los filisteos tenían cautivos a los guerreros. Solamente podían ir a afilar, ¿cierto?, sus instrumentos de trabajo, sus herramientas de trabajo, pero no tenían armas, no tenían espadas. Este es un dato importante. Primero, eran mucho más los enemigos. Segundo, no tenían armas, no tenían espadas. Y lo tercero es que el rey Saúl había realizado el holocausto antes de la batalla sin presencia o no esperó a Samuel.
y eso fue un error gravísimo, eso fue algo que el profeta le dijo, locamente has hecho, ¿no? ¿Ya? Entonces, Saúl hizo algo indebido, algo que le correspondía al sacerdote hacer, ¿ya? Entonces, mis queridos hermanos, tenemos, primero, desventaja numérica. Segundo, los israelitas no tenían espadas, solo Saúl, ¿cierto? Y su hijo tenían espadas. Lo tercero es que el rey había realizado un holocausto. La batalla, antes de la batalla, se adelantó a Samuel y eso no debía hacerlo. Lo cuarto es que el ejército por eso estaba atemorizado, estaba con miedo, se sentía desprotegido porque su rey había hecho locamente. Entonces aparece la figura, en este contexto, ¿cierto? Aparece la figura de Jonathan, ¿cierto? Un hombre valiente, un hombre que se atrevió, un hombre que, pese a las circunstancias que los estaban rodeando, él se animó y dijo, ¿sabes qué? Vayamos a la guarnición de los filisteos, porque probablemente para Dios no es problema salvarnos con mucho o salvarnos con poco. Y aquí él usó una palabra, dijo, vamos a ir donde estos incircuncisos, ¿ya? Y esto me llama mucho la atención, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque fue las mismas palabras que usó David cuando vio al gigante, ¿cierto? Dijo, ¿qué? Tú eres un incircunciso. Ahora yo estoy comprendiendo, ahora recién, estos días que estaba apuntando estas cosas, he estado comprendiendo el por qué Jonathan con David se sintió sintonizado. Por eso que David y Jonathan se hicieron tan amigos, porque Jonathan reaccionó antes de que reaccionara David, ¿cierto? De una misma manera. Él vio a los enemigos como incircuncisos, como que no eran parte del pueblo de Dios. No importaban las circunstancias, ¿ah? No importaba las desventajas que ellos tenían en ese momento. O sea, ningún ejército, ningún general, ningún oficial se iba a atrever a enfrentar una batalla sino o estaba loco, ¿cierto? O había había una fuerza interior, había una confianza interior en Dios que lo impulsara a ir a la batalla. Mis queridos hermanos, nosotros hemos de tener esa fuerza de Dios, ese impulso de Dios. A pesar de que las circunstancias nos estén gritando, no puedes salir a la batalla, no puedes hacer la obra de Dios, no puedes hacer lo que Dios está impulsando en tu corazón. Pero ¿sabes qué? Es tiempo que nosotros hagamos caso a lo que nuestro espíritu habla, a lo que nuestro espíritu está gritando dentro de nosotros. Son incircuncisos, no están dentro del pacto. Es la misma conclusión que sacó David tiempo después. ¿Ves? Entonces, aparece esta figura de Jonathan, un hombre temerario, un hombre intrépido, un hombre valiente, un hombre esforzado, y le dice a su paje de armas, vamos nomás. Está a nuestra disposición, mis queridos hermanos, para ponerlas en las manos de Dios. Está esta disposición en nosotros de servir al hombre que Dios está frente a nosotros. Está la disposición que tuvo este paje de armas para decirle así, dice así, y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón, ven pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Y mire qué precioso. Nos hacemos la siguiente pregunta. Nos hacemos la siguiente pregunta. Nosotros hemos puesto nuestra voluntad de verdad, no importando las circunstancias, en las manos del Señor. Estamos poniendo nuestra voluntad, no importando las circunstancias, en las manos del hombre que está guiando la nación. No hablo de la nación Chile, hablo del pueblo de Dios, la parte del pueblo de Dios que nos corresponde a nosotros servir. Jonathan seguramente, ¿cierto? No era el general del ejército de Israel, era autoridad en algún grado, pero estamos poniendo nosotros como escuderos, como siervos de Dios, nuestra voluntad, como lo hizo este paje de armas, ya sea a Dios o ya sea al hombre de Dios. Creer en Dios no es difícil, mis queridos hermanos. Lo difícil es entregar tu vida
en las manos de Dios para que Él pueda hacer lo que Él quiera contigo. Lo difícil no es creer en Dios, porque hasta los demonios creen y tiemblan. Lo difícil es que tú puedas decirle, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi voluntad. ¿Para qué? Para que tú hagas conforme lo que esté en tu corazón. Y esto nos va introduciendo a pensar, mis queridos hermanos, que tenemos que escuchar el latido del corazón. Tenemos que estar tan atentos y cercanos a Dios, de tal manera que Él pueda echar mano de nosotros. A veces, mi pastor siempre dice, nosotros podemos decir, Señor, yo estoy dispuesto para ti, Señor, yo estoy dispuesto para ti, pastor, yo estoy dispuesto para ti, pero nunca estamos disponibles, porque a la hora de que nos llaman, a la hora de que necesitan de nosotros, nunca estamos disponibles. Entonces, este paje de armas le dice y nos enseña a nosotros, ¿sabe? Aquí está, ¿cierto? Cuenta conmigo en esta aventura, en esta locura de enfrentar a los filisteos, tú con espada y yo sin espada. Eso sí que es interesante. Y aquí me hace pensar un poco más. Porque Jonathan se atreve, va, ¿cierto? Le voy a hacer el cuento, la historia larga, la voy a hacer corta. Se atreve y va, ¿y sabes qué? Me imagino yo, porque Jonathan solamente iba con espadas. Ellos se enfrentaron a los filisteos. Y dice la escritura, así, quiero que lo leamos. Dice aquí en 1 Samuel 14, 12. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonathan y a su paje de armas y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonathan dijo a su paje de armas, sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel, ni siquiera en sus manos, en manos del pueblo. Y subió Jonathan trepando con sus manos y pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonathan, su paje de armas, el que iba atrás de él, los mataba. Y aquí tenemos que usar nuestra imaginación santificada, ¿cierto? Y pensar en esto. Jonathan solamente con la espada. Él iba y peleaba, ¿cierto? Con la espada. Y los que no alcanzaba a matar Jonathan, entonces su paje de armas que venía atrás de él, los remataba. Yo no sé cuán valiente tenía que ser ese paje de armas, sin espada, ¿cierto? Ir a enfrentar a esos guerreros que sí estaban armados, estaban protegidos y tenían sus espadas. Lo que Jonathan, ¿cierto? Lo que Jonathan dejaba sin matar, entonces su paje de armas lo remataba. Yo no sé si sabía artes marciales, yo no sé si sabía golpes especiales para rematar con una sola mano, con un solo golpe a sus enemigos, pero ¿sabes? Lo que yo rescato y valoro en este paje de armas es su valentía. Es que se puso a disposición de su Señor, se puso a disposición del que servía, y no importan las circunstancias, ¿cierto? Él no se desanimó por lo poco que tenían en la mano. Él confió en las palabras que dijo su Señor. Él confió en las palabras que dijo su líder. Él confió en las palabras que dijo el hombre que lo inspiraba, a quien servía. Mire, se habla del siervo, pero se habla de su escudero. No solamente le servía, sino que también le llevaba sus armas. Él confió en las palabras que dijo el hombre de Dios. Dijo así, el Señor es capaz de librarnos con muchos o librarnos con pocos. Así que vamos y creamos lo que Dios es capaz de hacer por nosotros. No vamos a confiar en nuestras fuerzas, porque Dios, si tiene que confundir a nuestros enemigos, lo hará. Si Dios tiene que confundir las circunstancias, ¿cierto?, a favor de nosotros, Él lo hará. ¿Por qué? Porque para Dios no es difícil, con muchos o con pocos. Solamente necesita tu corazón, solamente necesita tu voluntad, solamente necesita que tú te animes a creerle, ¿cierto? A creer no solo en Dios, sino que por algo de Dios. No solamente creer que existe Dios, sino que Dios está contigo, Dios está por ti, Dios no solamente te acompaña, sino que Él te impulsa, así como el Espíritu llevó a Jesucristo al desierto, así el Espíritu nos puede llevar a nosotros a lugares donde la razón nos dice no, nos puede llevar a hacer cosas que la razón nos dice no, pero ¿sabe qué? Hay hombres como Jonathan, pero hay hombres como su escudero, que creen que Dios puede hacer las cosas con muchos, pero también las puede hacer con pocos. Este relato es muy, muy interesante, ¿cierto? Vamos a ver otro relato que encontramos en el libro de Samuel, pero en 2 de Samuel, capítulo 23. Esto sí que es tremendo también. Dice Samuel,
perdón, me pasé acá. Segunda de Samuel 23, verso 15 en adelante. Aquí encontramos un acto temerario, tremendo, de tres hombres. Y quiero que lo leamos. Segunda de Samuel, capítulo 23, verso 15. Vamos bien, ¿cierto? ¿Sí? Espero que esté saliendo la transmisión bien. ¿Sí? Dice aquí en 23, capítulo 15. Y David dijo con vehemencia, escúcheme, esto es tremendo, porque tenemos que estar cerca de Dios, tenemos que estar cerca del corazón de Dios para poder escucharlo. Si no, no escucharemos, simplemente repetiremos cosas que otros han oído, pero aquí aprendemos de estos tres hombres que hay que estar cerca de Dios. Y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y la tomaron. Y le trajeron a David, mas él no quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida, y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. Esto es tremendo, mis queridos, porque esto es inspirador. ¡Wow! Esto es inspirador porque tres hombres, seguramente David estaba rodeado de soldados, seguramente David estaba rodeado de personas que él encontró por el camino de su vida. ¿Se acuerda cuando él se escondió en las cuevas de Adulán y encontró a gente que estaba, cierto, endeudados, despreciados, desechados por la sociedad? Pero se apegó a ellos y esos hombres encontraron una inspiración en David. Esos hombres encontraron una fuerza interior que no tenían antes. Ellos encontraron en David que luego seguramente se transformó primero en su inspiración, luego se transformó en su rey. Y ellos pusieron a la disposición de David sus propias vidas, porque fueron transformados. Se encontraron con un hombre que inspiró sus vidas. Se encontraron con un hombre que los sacó de esas cuevas de Adulam, que los transformó en hombres que no tenían esperanza, hombres que no tenían fe, hombres que habían sido despreciados y desechados. Mis queridos hermanos, nosotros hemos tenido un encuentro con Dios, hemos tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, que verdaderamente transformó el destino de nuestras vidas. Tuvimos un encuentro, no importa sea a los 15, 20, 30, 50 o 60 años, y Él nos dio esperanza, Él nos dio fe, Él transformó el destino de cada uno de nosotros. Y sabes, a ese Dios, a ese Jesucristo nosotros debemos nuestras vidas. A Él nosotros debemos el honor que hay que ofrecerle. Y sabes, encontramos guerreros valientes que estaban cercas y atentos al deseo de su rey. David miró su ciudad natal y estaba sitiada y estaba rodeada y habían filisteos, habían enemigos. Y él con vehemencia, yo me imagino, él dijo algo así como, ¿quién me diera de beber del pozo de ahí de Belén? Exclamando y diciendo, me gustaría recuperar Belén, me gustaría tomar, me gustaría sacar a mis enemigos y sacar del pozo, ¿cierto? Y tomar de esa agua, así como lo hice en algún momento, mi mamá o mi papá, José, lo hicieron en algún momento. No sé cuáles fueron las circunstancias en que David deseó, pero es como que si a mí me llevaran, ¿cierto?, a mi país o sea, yo estuviera fuera mucho tiempo en mi país o en mi ciudad, yo volviera y viera que está destruida, o viera que está sitiada, o viera que está, ¿cierto?, llena de mis enemigos y yo quisiera recuperarla. Y una muestra de esa recuperación es tomar del agua del pozo que hay en esa ciudad. ¿Ves? Entonces, mis queridos hermanos, David expresa eso. Pero aun cuando habían muchos, habían tres que pusieron, no solamente escucharon, sino que también oyeron lo que su rey estaba diciendo, lo que su rey estaba exclamando, estaba deseando. Y ellos se pusieron de acuerdo entre ellos. Mire qué precioso esto. Hombres valientes, hombres que se atrevieron y dijeron, ¿sabes? Nuestro rey quiere agua de allá. Nuestro rey quiere agua del pozo de Belén, ¿sí? Nuestro rey quiere beber de... ¿Vamos? Sí, vamos. ¿Eres capaz? ¿Te atreves? Sí.
me atrevo, vamos, irrumpamos entre los filisteos y traigámosle agua. Ellos pudieron escuchar porque estuvieron cerca de su rey. Ellos pudieron percibir lo que su rey estaba diciendo. Guerreros valientes que estaban atentos al deseo de su rey. Se animaron a cumplir el deseo de su rey. Arriesgaron sus vidas para complacer a su rey. Ellos quisieron honrar a su rey. Y sabes, he estado este tiempo pensando lo importante que es honrar a tu rey. Lo importante que honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. No solamente ese que te doy honra de aquí solamente, sino que tener una actitud de honrar en todo lo que haces a Dios. Y honrar también al hombre de Dios que vela por tu vida. Estos días, semanas atrás, hemos estado inmersos en un reconocimiento del pastorado, un reconocimiento de aquel que vela y cuida por nuestras vidas. Si mi vida está sujeta a alguien, si mi vida está conectada con alguien. Y la importancia de honrar a ese alguien. La importancia de honrar a ese Dios que no vemos, pero también a ese alguien que sí estamos viendo. ¿Ven? Y piensa. ¿Cuántas veces nos han dicho, cierto? Piensa en aquel que habló a tu vida, te habló del Señor, te evangelizó, aquel que te habló de la obra de Cristo que Él podía hacer. Todo el tiempo, todas las oraciones, todas las horas que ha dedicado para ti, no solamente para recibir de Él, sino que para que Él pueda impartirse. Entonces, estos quisieron honrar a su Rey. ¿Estamos honrando a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Estamos teniendo una actitud de honra? ¿Estamos teniendo una actitud de honra al hombre de Dios que está frente a nosotros, a los hombres de Dios que están frente a nosotros? ¿Estamos honrando la vida de Jesucristo? ¿Estamos honrando esos 33 años y medio que Él caminó entre nosotros? ¿Estamos honrando la actitud de Jesucristo? ¿Estamos honrando con nuestras vidas, no solo con nuestras palabras, sino que con nuestros hechos, la muestra de la vida de Jesucristo? ¿Estamos honrando el ejemplo de Jesucristo, sus enseñanzas? ¿Estamos honrando la palabra del Señor? Estamos honrando con nuestra vida. Honrar en el sentido de que si nuestro Rey dijo una cosa, entonces eso se tiene que cumplir. Si nuestro Rey tenía un deseo, entonces tenemos que ponernos a disposición en las manos de nuestro Rey para que se cumpla su deseo. Estamos diciendo, vamos a honrar la palabra de Jesucristo, nuestro Señor. Y Él dijo muchísimas cosas que nosotros hemos de trabajar para que se cumplan, ¿cierto? Él velará por el cumplimiento de su palabra, pero muchas de esas palabras se cumplirán en la medida en que tú y yo nos pongamos a disposición de ella, en la medida que tú y yo no solamente la memoricemos, sino que la pongamos en práctica. Estos hombres honraron a su Dios. ¿Estamos honrando el sacrificio de Jesús? A veces nosotros pisoteamos el sacrificio de Jesús, invalidando lo que Él puede hacer, no creyendo que Jesucristo, ¿cierto?, murió y resucitó por personas que a lo mejor nosotros decimos, o como le pasó a ese paje de armas, ¿cierto? Podía haber dicho, eso es imposible, pero ¿sabes? Para Dios todo es posible. Amén. Nada es imposible. Está honrando el sacrificio de Jesús, que fue el acto más extraordinario de amor. Honrar eso. Nosotros representamos el sacrificio, o sea, tenemos que mantener vigente el sacrificio, el acto de amor de Jesucristo por la humanidad. Nosotros somos cartas abiertas y tenemos que ser leídos por las personas. Tiene que ser leído el mensaje de amor, el mensaje de un amor tan profundo de Jesucristo por la humanidad que se va traspasando de generación a generación. El legado de Jesucristo. Estamos honrando el legado de Jesucristo. Estamos honrando lo que dejó Jesucristo. Acuérdense que lo último que Él dijo, ¿cierto?, antes de ser ascendido a sus discípulos, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y estoy con ustedes todos los días
hasta el fin de los tiempos. Estamos honrando esas palabras, esa comisión, esa gran comisión que Jesucristo dejó a sus discípulos, dejó a aquellos primeros discípulos que luego tuvieron sus discípulos y así siguió hasta llegar a nosotros. Hombres que dieron su vida, hombres que se sentían honrados por morir por la causa de Jesucristo, se sentían felices por morir por la causa, por honrar las palabras de Jesucristo. Hoy día nosotros estamos tan cómodos, hoy día nosotros estamos tan así, es cierto, live, tratando de honrar una palabra que no somos ni capaces, cierto, de sudar una gota, cierto, de sudor para el cumplimiento del deseo de nuestro corazón, del corazón de Dios, perdón, del corazón de nuestro Rey. Entonces, el legado de amor, estamos haciendo algo por transferir ese legado de amor que Jesucristo nos mostró ahí en la cruz en las próximas generaciones, ¿cierto? Así Dios estableció las cosas. Vayan y hagan discípulos. Y eso fue formando una cadena, ¿cierto? Una cadena que llegó hasta hoy, y seguirá hasta que el Señor venga por nosotros. Tú sabes que el deseo del corazón de Dios es tener una gran familia de hijos e hijas semejantes a Jesucristo. Si nosotros pusiéramos nuestros oídos en el pecho de Jesús, aquí en el pecho del Señor, ¿cierto? Si escucháramos el latido de su corazón, mis queridos, nunca voy a dejar de decir esto, nunca voy a dejar de repetir esto, que el latido del corazón de Dios, de Jesús, dice así, que ninguno se pierda, que todos se salven, que ninguno se pierda, que todos se salven, que ninguno se pierda, que todos se salven. Él murió por eso, Él ofreció su vida por eso, para que ninguno se perdiera, para que todos se salvaran, para que todo aquel que recibiera el mensaje de amor de Dios, de amor de Jesús, a través de nuestras bocas, a través de nuestros brazos, a través de nuestra vida, honrar el sacrificio de Jesús, que ninguno se pierda. Eso es lo que late en el corazón de Jesús. Eso es lo que está gritando. Es como si Dios rogase por medio nuestro, dice la Escritura, que el hombre se vuelva a Él, que se vuelva a Él. Estamos honrando el sacrificio de Jesús. Estamos escuchando lo que se celebra en el cielo. Tú sabes que por lo único que se hace fiesta en los cielos es porque uno, cierto, se vuelve a Dios. Es porque un pecador se arrepiente, uno como nosotros se vuelve a Dios y vuelve su corazón a Dios y es transformado por Él. Por eso hacen fiesta en el cielo. Por eso se alegra el Señor Jesús. Por eso se alegra el Señor. Por eso se alegra el corazón de nuestro Dios. ¿Ves? Estamos escuchando fuertemente el latido del corazón. De eso tenemos que preocuparnos. Eso tenemos que ocuparnos, no preocuparnos, sino que ocuparnos en lo que Él está diciendo. Para terminar, solamente quiero referirme a una parte de las Escrituras que encontramos aquí en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 6, verso del 1 en adelante. En realidad, no sé cuánto tiempo tengo, pero este es el último relato que quiero mencionar. Segundo de Reyes, capítulo 6, verso 1 en adelante. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en que habitemos. Y él les dijo: andad, vayan. Ojo, hay cosas muy interesantes en esto. Los hijos de los profetas se sintieron en el estrecho. Voy a seguir leyendo y vamos a ir analizando. Dice: vayan. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Y se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ¡ay, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le respondió, él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo: tomad. Y él extendió su mano y lo tomó. Mire, queridos, aquí hay algo sumamente poderoso, hay algo sumamente potente.
Dice que los hijos de los profetas se sintieron en estrecho, se sintieron incómodos, ¿ya? Sintieron la estrechez en el lugar donde estaban. Y aquí nosotros tenemos que pensar, ¿qué sería la estrechez para nosotros? Seguramente estamos ahí en nuestro living, o en nuestro comedor, o tal vez en nuestro dormitorio, cómodamente. Pero estos hijos de los profetas que tenían un llamado de Dios, que tenían la misión de transmitir el mensaje de Dios, que tenían el Espíritu del Señor, o que venía el Espíritu del Señor para que ellos pudieran profetizar, comprendieron algo distinto, que probablemente cada uno tenía sus casas, sus lugares donde vivir, pero ellos pensaron, el lugar donde estamos es estrecho, y es algo que se puede aplicar a nuestra vida. Nosotros podemos pensar no solamente que puede haber una estrechez geográfica del lugar donde estamos, o donde vivimos, o donde hacemos nuestras reuniones, donde hacemos la vida de iglesia, en lugares estrechos donde hay que pensar en ampliar, sino que también podemos tener una estrechez en nuestra mente, una estrechez en nuestra fe, una estrechez en nuestros sueños, en nuestros anhelos, en lo que nosotros nos proyectamos en Dios, una estrechez espiritual, una estrechez, sentir la incomodidad de que probablemente, y es más que seguro, que puede haber algo más de Dios. Estos hijos de los profetas, que eran hijos de los profetas, ¿cierto? Que entendían los tiempos, ¿cierto? Que percibían lo que Dios hablaba, lo que estaba diciendo, empezaron a sentir una estrechez. Y mis queridos hermanos, esto habla profundamente a nuestros corazones. No podemos sentirnos cómodos con lo que estamos, ¿sabes? Tenemos que sentir esa estrechez en saber de que Dios tiene algo más para nosotros, que se puede hacer algo más. No podemos conformarnos en lo que estamos. Tenemos que tener un sueño mayor, tenemos que tener una amplitud, una mega pista, una mega fe, en donde nosotros podemos pensar de que esto que estamos viviendo, esto que tenemos hasta ahora, es algo solamente. Vamos de menos a más, vamos de gloria en gloria. Mis queridos, Dios nos está diciendo a través de estos hijos de los profetas que nosotros podemos tener un sueño mayor, que nosotros podemos trabajar, ponernos a disposición. ¿Para qué? Para que haya una amplitud, para que haya un crecimiento, para que haya un desarrollo. Jamás con Dios vamos a tener experiencias terminales. Siempre, siempre Dios va a ser capaz de sorprendernos. Siempre Dios va a ser capaz de sacar algo distinto de lo que tú esperabas. Ahí estaba Moisés con todo el pueblo, después de las 10 plagas, después de la columna, ¿cierto? El fuego y el maná y todo sorprendente. Perdón, eso fue antes del maná. Las 10 plagas, ahí lleguemos al capítulo de las 10 plagas. Todo sorprendente. Salieron de Egipto, ¿cierto? Y quedaron frente al mar y venían los egipcios, ¿cierto? A atraparlos. Y Dios se guardó el más extraordinario de los milagros para el final. Ni le dijo a Moisés, ni le dijo, pero se guardó para el final, para lo último, el milagro más extraordinario. Abrió el mar. Mis queridos, es saber que estamos estrechos. Uno no cambia lo que tolera, uno no cambia lo que soporta. Tienes que tener esa incomodidad, tienes que tener esa inquietud, ¿cierto? De saber de que tienes que dar un paso. A lo mejor no hay nada frente a ti, pero simplemente necesitas dar el paso y Dios pondrá el soporte para ti. Pondrá el tesoro. Ellos empezaron a sentir. Ellos se ofrecieron para trabajar. Vamos, hermanos, aquí los hijos de los profetas nos están enseñando que hay que ponerse a disposición. Sí, Señor. No hay excusas para no trabajar. No hay excusas para trabajar, para negarse. No hay excusas. Vamos. Somos buenísimos para pedir, ¿cierto? Tráiganme esto, hagan esto otro. La ley de, ¿cuánto se llama? De Pareto, 80-20. El 80% del trabajo lo hace el 20% de las personas. No, señor. Aquí en el reino de Dios tiene que ser totalmente al revés. El 80% trabaja, el otro 20% son los nuevos que están aprendiendo a trabajar. Amén. Si estuviéramos todos juntos, díganle al que está a su lado, yo me ofrezco como los hijos de los profetas. Vayamos, pues no le dijo, oiga, pastor, sí, ¿cómo la cosa nos tiene aquí todo apretado? Mire cómo están funcionando. No, señor. Vaya donde su pastoría, ¿sabe qué? Hay estrechez.
¿En qué? Tráigale problemas buenos. Mi pastor dice hay problemas buenos y malos. Los malos son esos que son difíciles de resolver porque pasó esto. Los problemas buenos son porque estamos creciendo. Los problemas buenos porque hay que buscar soluciones a satisfacer la necesidad de los demás. Los problemas buenos son porque nos está exigiendo, nos están jalando, nos están tirando para hacer algo, ¿ya? Aburrámonos de la comodidad, aburrámonos de la conformidad y ofrezcámonos como los hijos de los profetas. Vamos a trabajar, vamos a cortar una madera, ¿ya? Entonces, lo otro, no vayas sin tu pastor, no vayas, ya vayas, dijo el fresco. No, no le permitas a tu pastor no estar, invítalo a trabajar. Pastor, tenemos que oler ovejas. Los pastores tenemos que oler a ovejas. Tenemos que estar con nuestra gente. ¿Sí? Acompañarlo. Ya, mira, tú le enseñas, ¿cierto? Le muestras cómo hace. Trabajas con él, luego los envías y luego capacitas a otro y a otro. Y así se va dando. ¿Ves? Por eso que hay apóstoles, ¿cierto? Profetas, evangelistas, pastores y maestros. Cada uno cumple su función y el pastor tiene que estar con su oveja. Tiene que estar. ¿Ves? La oveja tiene que buscar a su pastor. Vamos, y ofrézcase. Se negaron a ir solos. Tenían que ir con su líder, con su mentor, con su maestro. Lo otro, no hubo excusa para no trabajar. Ahí estaba, ¿cierto?, trabajando uno y ¡fum!, se le cayó el hacha. ¿Sabe qué gritó? ¡Ay! Y era prestada. Se consiguió hacha para ir a trabajar. Pastores, que no tengo esto, no tengo esto otro. Consígase. Si usted quiere trabajar, si usted tiene ganas de trabajar, si usted realmente está incómodo y quiere progresar, entonces si tiene que conseguirse, se va a conseguir. Ese es el grito de desesperación. Se te perdió lo que te habías conseguido para trabajar. Déjate de la comodidad. Sal de esa comodidad, por favor. ¿Ya? No hay excusas para no trabajar. El que tenía el hacha la había pedido prestada. Yo me imagino, eran hijos de los profetas, no sé si todos tenían hacha, no sé si era el único que se había conseguido, pero todos llegaron con su hacha. Todos se ofrecieron y todos llegaron con sus herramientas de trabajo para colaborar. No hay excusas. Menos hoy, menos en este continente, menos en este país, que podemos hacer la obra de Dios todavía con tanta libertad, con tanta facilidad. Sí. Lo otro, aunque hayas perdido tu herramienta de trabajo, aunque hayas perdido tu asignación, aunque hayas perdido tu vocación, aunque hayas perdido lo que Dios haya puesto en tus manos para trabajar, aunque sea prestado, aunque sea por gracia que tú tienes, si lo perdiste, Dios puede hacer el milagro. El Señor puede hacer el milagro de hacer flotar lo imposible. El hierro, el fierro no flota. Es que, pastor, es que lo que hice fue tan terrible que ya morí espiritualmente. Pastor, es que esto ya no se puede hacer, esto ya no, ¿sabes? Dios es capaz de hacer flotar lo imposible, hacer renacer lo que aparentemente estaba muerto. Dios es capaz de levantar al que está destruido, al que está caído. 7 veces caerá el justo, 7 veces se levanta. Dios es capaz de fortalecer de tal manera tus huesos cansados, tus músculos cansados, para que tú retomes lo que Dios puso en tus manos, lo que Dios puso en tu corazón. ¿Sabes? La obra de Dios podemos hacerla porque el Espíritu de Dios habita en nosotros, porque el Espíritu de Cristo habita en nosotros, porque el carácter de Cristo se está desarrollando en nosotros cada día. Mis queridos, escuchemos la voz de Dios, escuchemos el clamor de Dios, escuchemos aquellas cosas que contentan, que alegran a Dios. Sepamos, conozcamos a nuestro Dios, conozcamos a nuestro Rey y honremos su palabra, honremos su vida, honremos su acto de amor, de ir a la cruz por todos nosotros y que su mensaje sea transmitido, ¿cierto?, de un corazón lleno de la honra a ese Dios todopoderoso. Ponte de acuerdo con tu pastor, ponte de acuerdo con aquel que cuida tu vida y lleguen a esa conclusión. Movámonos, tenemos que movernos, porque estamos escuchando lo que está diciendo
nuestro Rey, que ninguno se pierda, que todos se salven. Es como que si Dios rogase por medio nuestro, que tenemos, que el hombre tiene que reconciliarse con Dios. Mis queridos hermanos, que Dios inspire nuestros corazones, como ese paje de armas, como los hijos de los profetas, como David, ¿cierto? Que se hizo tan amigo. Por eso ahora entiendo por qué se hizo tan amigo con Jonathan. Porque tenían la fe en el mismo Dios Todopoderoso. Seamos amigos. No solamente amigos de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo, sino, como dijo mis amigos, como dijo alguien, mis amigos son los amigos de Dios. Amén. Amén. Déjeme orar por usted. Padre, gracias te damos. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu en nosotros. Señor, lo que a lo mejor torpemente yo dije, tu Espíritu Santo puede tomar y decodificar en cada corazón según la necesidad de cada uno. Que tu Espíritu Santo fortalezca, Señor, los huesos cansados. Que tu Espíritu Santo reanime nuestra vida, nuestro espíritu, nuestro corazón. Queremos ser, Señor, esos valientes, de esos valientes, contados como esos valientes que se atrevieron a honrar el deseo de su rey. Ser de esos valientes que no importa riesgo de su vida, lo importante era satisfacer el deseo de su rey. Padre, gracias por mis hermanos queridos, por donde están ahora, Señor, conectados, los que escucharán después en la tarde y los días que siguen esta palabra tuya, Señor, de tu corazón. Enséñanos a oír tu corazón, enséñanos a oír tu palabra. Tu bendición, Señor, se multiplique grandemente en nuestras vidas y la revelación de Cristo cada día más y más. Que Dios nos bendiga. Muchísimas, muchísimas gracias. Amén. Amén. Gracias, Óscar. Gracias. Aquí está, espérame. Ahora te estoy viendo en el otro teléfono. Ahí sí. ¿Nos escuchas, no? Bueno, quiero despedirme, darle las gracias, hermanos, por... No sé si me está escuchando, ¿sí? Perfecto. Te estamos escuchando. ¿Sí? Ya, yo no escucho, no sé por qué, pero quiero darle las gracias a Jerry, ¿cierto? A los pastores por permitirme estar y compartir la palabra, a ti por la gestión. De verdad me siento muy honrado por esta invitación. Muchísimas, muchísimas gracias. Es una alegría haberte escuchado también y el ánimo que nos diste. Cariños a la familia allá en San Felipe. Los bendecimos. Chao. Chao, chao. Wow, es una palabra de ánimo y me quedó